Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Isa Núñez y en este nuevo podcast estaremos hablando de las adicciones en adolescentes y ahí vamos a estar viendo pues cuáles son los síntomas, cuáles son los tipos de adicciones, cuáles son las causas y consecuencias de tener alguna adicción, cómo podemos diagnosticar, incluso cómo podemos prevenir una adicción en un joven. Empezar con un pequeño concepto de la Organización Mundial de la Salud, el cual nos señala que una adicción es un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y de conocimiento de variable intensidad, en el que el uso de sustancias psicoactivas tienen una alta prioridad. Entonces, estamos hablando de que tener una adicción te da o hace que nosotros tengamos ciertos cambios en nuestro cuerpo y en nuestra conducta y que por lo tanto o por consecuencia vamos a tener cambios en nuestra vida. Pero pues sabemos que los adolescentes siempre van a estar comprometidos en varias formas al consumo del alcohol o de drogas ilegales o legales, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre van a buscar el estar experimentando, o es común que en esta etapa estén buscando experimentar o busquen el ser aceptado por sus iguales, por sus compañeros de clase, por sus amigos. Entonces, para ellos, a lo mejor una persona que quiere integrarse al grupo, pues tiene que ser como ellos y pues a lo mejor ellos fuman, a lo mejor ellos se drogan, a lo mejor ellos consumen alcohol y eso es lo que los hace como en cierta manera como únicos en ese grupo. Entonces al momento de querer integrarse a dicho grupo, pues tienen que realizar estas acciones. Pero pues desgraciadamente estos jóvenes no ven la relación que hay entre las acciones que están realizando en el presente y las consecuencias que se presenten en un mañana. Entonces es por eso que es muy importante el estarles explicando a los jóvenes lo que es una adicción o lo que conlleva el tener una adicción. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes o en la etapa de la adolescencia? Bueno, pues que tienen tendencia a sentirse indestructibles e inmune hacia los problemas que otros experimentan. Esto es que a lo mejor, no sé, están consumiendo drogas o empiezan a consumir drogas y dicen, a mí no me va a pasar nada, yo puedo dejarla en el momento que yo quiera y a mí yo estoy sana, entonces por lo tanto a mí no me va a hacer daño la droga o el alcohol, y la realidad es que a todos los cuerpos les hace daño, a lo mejor en diferente tiempo o de diferente manera, pero al fin y al cabo nos hace daño. El uso de alcohol o de tabaco cuando se consumen a temprana edad, bueno, pues generalmente va a aumentar o va a llevar a que se consumen otro tipo de drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay adolescentes que sí experimentan un poco y dejan de usarlas, pero hay otros que lo empiezan a usar y esta necesidad empieza a crecer y empiezan a tener tanto daño fisiológico como psicológico, y que es un daño muy significativo. Entonces, es por eso que una adicción, pues cuando hablamos de una adicción ya en sí, pues es un problema muy grande para la persona. ¿Por qué? Porque generalmente tiene o principalmente tienen daños fisiológicos a nivel cerebral. Entonces, pues ya no les permite hacer o realizar ciertas actividades en su vida diaria. Bueno, pues hay que resaltar que existen ciertos atributos o características individuales, familiares y ambientales que va a aumentar la posibilidad de que un joven o empiece a consumir alguna droga o alcohol o empiece a fumar, pero también es, por ejemplo, si en casa todos fuman o todos toman, pues es más o generalmente el hijo o los jóvenes que vivan en esa casa también van a consumir
el alcohol o el tabaco. ¿Por qué? Porque lo ven como una actividad normal, ¿sí? Pero pues siempre hay que como familia, pues el explicarles el que existen ciertas consecuencias al consumir estos productos. Entonces hay veces que se tiene una falsa idea de que el uso de las drogas no tiene consecuencias graves, que a lo mejor en cierta manera hay jóvenes que dicen, bueno, pues que mi papá fuma o mi papá toma, entonces si yo empiezo a tomar o empiezo a fumar, va a ser como una actividad que pueda hacer un lazo más fuerte entre nosotros dos porque vamos a compartir esta actividad. Y pues la realidad es que es una actividad que es dañina para el cuerpo humano, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, o como papás pues hay que explicarles muy bien cuáles son las consecuencias de el estar consumiendo este tipo de drogas. De igual manera, los aspectos individuales también van a jugar un papel muy, muy importante en el desarrollo de una adicción. Por ejemplo, hablamos que la adolescencia siempre, es cuando existe o cuando se busca una identidad propia, pero pues esta identidad propia se va formando en base a las experiencias que vaya teniendo el joven y más por la relación que pueda tener con sus iguales. Entonces, como les explicaba hace un momento, si en un grupo de amigos tienes que, para permanecer en él o para convivir de una mejor manera, tienes que tomar, tienes que fumar, tienes que drogarte, bueno, pues lo vas a hacer ¿para qué? Para pertenecer a ese grupo y así formar cierta identidad. Pero pues una persona que tenga baja autoestima, que sea muy impulsivo, que no tenga habilidades sociales, entonces lo que va a hacer es, a lo mejor si no le gusta el cigarro, pues lo va a hacer de todos modos para poder estar en ese grupo, pero realmente si una persona tiene una autoestima alto, si realmente tiene pues esta conciencia de decir, bueno, lo que estoy haciendo está mal, pues les va a decir, ¿sabes qué? No me interesa, o si quiero ser su amigo, pero no para esto necesito estar fumando o estar drogándome, etcétera. Entonces, hay personas o hay jóvenes que también les falta esta habilidad para tomar decisiones o tienen cierta dificultad para hacer frente a ciertos conflictos o vivencias que se le presenten. Entonces, muchas veces estas adicciones es como su escape o muchas veces les da el valor para poder tomar estas decisiones. Entonces, por eso muchos tienden a consumir estas drogas. Las adicciones son un fenómeno bien complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor un joven se puede iniciar o puede iniciar teniendo un consumo, pero de uso experimental, o a lo mejor de manera social, o se puede ser experimental y de ahí se pasa a lo social, pero ya cuando llegamos a un abuso o ya una dependencia, una adicción, pues ya se torna conflictivo. Entonces, por eso hablamos de que es un fenómeno complejo, porque hay veces que el joven no puede parar, entonces, o le da, o ya su cuerpo lo necesita y por lo tanto ya se vuelve más complejo y hay veces que el joven ya no puede dejar de consumir o de realizar ciertas acciones. Y bueno, pues sabemos que a lo largo del camino los jóvenes experimentan cuando consumen pues muchas sensaciones de bienestar y llegan a creer pues que falsamente es un medio muy rápido y muy efectivo para poder escapar de la realidad. Por eso muchos jóvenes que tienen a lo mejor problemas en casa, que tienen problemas en la escuela, que tienen problemas para socializar, tienden a buscar esta salida que realmente al sentirse bien o tener esta sensación de bienestar, pues les hace olvidar el problema que los está abrumando en su vida. Entonces es por eso muchos también consumen droga. Entonces, pero
La realidad es que estos jóvenes, a pesar de que a lo mejor sí sientan o tengan esta sensación de bienestar inmediata y que sí les haga olvidar los problemas a los cuales se están enfrentando de cualquier tipo, pues no toman en cuenta la gran variedad de consecuencias negativas que existen, ¿sí? Como es el riesgo a sufrir accidentes, porque hay muchos que a lo mejor al momento de manejar consumieron alcohol o alguna droga, alguna situación de violencia, a lo mejor se meten en algún pleito o ellos provocan algún pleito y pues son situaciones de violencia que incluso los pueden llevar hasta la muerte. Y pues a lo mejor también tener relaciones sexuales que no estén planificadas y que sean arriesgadas para ellos, y en mujeres pues a lo mejor embarazos no deseados. Bueno, y como les decía al principio de este podcast, también una de las consecuencias principales son las físicas, que vamos a hablar específicamente de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque estas adicciones van a afectar a la región prefrontal, que es la que se encuentra fuertemente relacionada con lo que es la capacidad del autocontrol, de la planificación y de la organización. Entonces, las personas que consumen ciertas drogas o que tienen adicción a ciertas cosas, pues se van a ver afectadas en esta área del cerebro. Entonces, pues va a llegar un momento en que no tengan habilidad para poder planificar, para poder tomar decisiones, y sabemos que estas habilidades ya no vuelven, o sea, es una afectación que es duradera y que realmente la persona ya no puede volver a desarrollar estas habilidades. Es una afectación permanente. Entonces es por eso que los jóvenes tienen que saber o tienen que estar bien enterados de que una de las consecuencias o de las consecuencias principales de una adicción, bueno, pues es que su cerebro se vea afectado. Bueno, pero para poder entender lo que es una adicción, primero tenemos que aprender lo que es el uso, el abuso y la dependencia, ¿sí? Cuando hablamos del uso de alguna sustancia o de alguna actividad, vamos a entender que es nada más el consumo o la realización de alguna actividad una o varias veces, pero ocasionalmente, y que no genera dependencia, ¿sí? Ni problemas de salud. O sea, nada más se va a realizar o se va a consumir en ciertas ocasiones, pero muy esporádicamente. Entonces, esto no va a generar una dependencia y tampoco va a hacer que tengamos algún problema de salud. Pero bueno, pues existen diferentes tipos de uso, que es el uso experimental, que es cuando un joven a lo mejor nada más lo usa para saber qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa al momento en que yo consumo cierta droga? ¿Qué es lo que pasa si yo me fumo un cigarro? ¿Qué es lo que pasa si yo me tomo una copa? ¿Qué es lo que pasa si yo me pongo a jugar algún videojuego? Entonces, es nada más para ver qué es lo que sucede en nuestro cuerpo o qué es lo que sucede en nuestra persona, y es por eso que se llama de uso experimental. Y bueno, viene también lo que es el uso recreativo, que es cuando se realiza o cuando se consume con más personas, ¿sí? Y ya hablamos de que existe un uso regular, ¿sí? Ya no tan esporádicamente, sino ya se da más, entonces, pero tiene que estar acompañado de otras personas. ¿Y que buscan? Pues una sensación agradable y disfrutar el momento. Entonces, por eso muchos tienden a consumir a lo mejor marihuana, o a consumir cierta droga, o es más satisfactorio el fumarte un cigarro con tus amigos que a lo mejor fumarte un cigarro solo, ¿sí? Y a lo mejor el tomar café con tus amigos que tomar café solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo relacionas con los momentos agradables, y el chiste pues es disfrutar. Y el uso habitual es cuando ya ocurre de manera frecuente, la cantidad aumenta
y no es necesario que estemos en compañía. Entonces, pues bueno, cuando ya hablamos de un uso habitual, pues ya lo podemos considerar como pues ya más un abuso, ¿sí? Que es cuando la persona dedica la mayor parte del tiempo en consumir alguna sustancia o realizar cierta actividad y deja a un lado actividades de la vida diaria. Por ejemplo, un joven a lo mejor empieza a faltar actividades escolares o a lo mejor si practicaba algún deporte, ya no lo hace, entonces ya se la pasa jugando algún videojuego o se va con unos amigos a consumir alguna droga o se la pasa en el celular, o sea, porque lo que vamos a entender aquí es que las adicciones no nada más hablamos de drogas, alcohol y tabaco, no, existen adicciones que no tienen nada que ver con estas tres sustancias, ¿sí? Y que afectan de igual manera a la persona, ¿sí? en algún área de su vida. Entonces, ya cuando esta persona dedica mayor parte del tiempo al consumo o a la realización de alguna actividad, pues ya lo consideramos un abuso. Y la dependencia es cuando tu cuerpo ya necesita de esta sustancia o de esta actividad para poder sentirse bien y va a suplir todo, la mayoría de las cosas, incluso la compañía, el cariño, la diversión con otras personas, relaciones interpersonales, por estar consumiendo alguna sustancia o por estar a lo mejor jugando un videojuego o estar en el celular. Entonces ya ahí hablamos de que existe una dependencia cuando tu cuerpo, cuando tu persona ya necesita de esta sustancia o de esta acción para sentirse bien, ¿sí? Y bueno, pues hay que entender que existe o hay que saber que existen dos tipos de dependencia, que es la física y la psicológica. Y pues la dependencia física implica que el cuerpo y nuestro cerebro se acostumbra a funcionar con determinado nivel de sustancia en nuestra sangre. Es decir, bueno, pues que ya se genera cierta tolerancia. Entonces es por eso que el cuerpo va necesitando más cantidad. ¿Por qué? Porque al momento de que se forma cierta tolerancia, el cuerpo ya, si nosotros le seguimos dando la misma cantidad, pues nuestro cuerpo ya no se va a sentir bien, sino se necesita más cantidad. ¿Para qué? Para volver a sentir ese bienestar que tenía cuando consumía menos sustancia. Entonces, pero eso ya es una dependencia, el cuerpo lo va necesitando y lo necesita para poder funcionar. Y la dependencia psicológica surge cuando el consumo, o más bien cuando el no consumo de estas sustancias ya generan irritabilidad, malestar. Son problemas que, es una persona que siempre está como muy molesta y al momento de de consumir, pues ya lo ves como con otra conducta. Ya hasta se ve más tranquilo, pero si no está consumiendo, pues a lo mejor está muy enojado. La realidad es que la adicción o el consumo de esta sustancia o la realización de cierta actividad, pues ya es totalmente su vida, entonces ya no se siente cómodo haciendo otras actividades o estando con otras personas. Él necesita el consumo de esta sustancia para realizar ciertas actividades, para sentirse tranquilo, para sentirse bien emocionalmente. Sí, a lo mejor una persona que tiene adicción a la marihuana, pues tú lo ves siempre muy tranquilo, pero no consume y a lo mejor está más alterado y a lo mejor se pelea con otras personas. Entonces dice, no, pues es que yo necesito consumir marihuana. ¿Para qué? Para mantenerme tranquilo y no estar peleando con otras personas. A eso ya se le denomina como dependencia psicológica. Y bueno, pues hay que saber que existen también tipos de adicciones que, como les decía ahorita, pues la realidad es que son muchas,
A veces cuando hablamos de adicciones siempre las relacionamos pues con ciertas drogas, con el tabaco, con el alcohol, y que a lo mejor sí nos dan cierto efecto, sobre todo físico, pero pues también hay otros tipos de adicciones que cambian la vida de un joven y que lo van a hacer cambiar siempre en todos los aspectos de su vida. Pero bueno, pues eso ya lo estaremos viendo en nuestro siguiente podcast, para que ustedes ya sepan cuáles son los tipos de adicciones, qué hacer o qué pasa si nosotros conocemos a un amigo, a un primo, a nuestro hijo que tiene ciertos síntomas. Vamos a conocer cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, las consecuencias, cómo podemos diagnosticar y sobre todo cuáles son los tratamientos y prevenciones cuando existe una adicción en un joven. Entonces eso ya lo estaremos viendo en nuestro siguiente podcast. Espero que les esté gustando este tema. Es un tema que hay que poner mucha atención, que hay que saber que todos los adolescentes están propensos a consumir o a realizar ciertas acciones que los pueda llevar a una adicción. Entonces siempre hay que tener cuidado en el que ver a nuestros hijos o a ver a nuestros amigos o a nuestros primos o a los que tenemos cerca, que no se pierdan en estas adicciones, porque la realidad es que física y psicológicamente se pierden para siempre. Entonces, pues los espero en el siguiente podcast. Muchas gracias por vernos y escucharnos, y recuerden que ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.